Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, donde quieran que esté, en este lunes 13 de julio 2026. Para nosotros siempre es un honor de que ustedes nos reciban donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo y cualquier lugar. Puede estar usted en la oficina, en su casa, en una sala de espera, y ahí está llegando la señal de el Cinevisión Canal 19, en Qué Día con Eddie Bueno, en los lunes de análisis con el general Soto Jiménez. Yo soy Francisco Lluveres, para mí siempre será un honor estar con ustedes, así que, general, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo estuviste en el feriado? Muy bien. Lo único que sí alertamos, y es el aviso que hace el Instituto Dominicano del Clima, en este caso, se me fue el nombre del clima, que está haciendo un llamado a las altas temperaturas a partir de las 35 grados Celsius, y está llamando una vaguada. Así que el Indomet, ya me cayó, el Indomet. Así que a beber agua, a cuidarse de las altas temperaturas, y también coja el paraguas porque viene agua a partir de hoy lunes hasta el miércoles. Así que tenemos un clima sumamente distorsionado, general, últimamente. Esto ha cambiado muchísimo. O sea que eso que te pasó a ti, ese lapsus, sí, que no puede ser en tu caso producto de la edad. Si fuera yo, sí. Pero te voy a decir algo. Ojalá que en el nuevo código no esté reglamentado el uso de las siglas. Ok. Es que las siglas también tienen su proceso. También tienen su proceso. Un poco. Anteriormente, uno era muy dado a decir Instituto Nacional, sí, pero ahora todo es sigla. Sí, sigla. Todo es sigla, y entonces eso complica. El Instituto Dominicano de Meteorología, ahora sí. El Indomet. Exactamente. Así que, bueno, muy buenos días, señores. Y hoy tenemos un programa más que especial, porque hoy tenemos un invitado que le da honor no solamente al programa, sino al país completo. Es un invitado que a mí me honra. Desde que en producción elegimos quién sería, yo dije, excelente. Mejor invitado que ese no es más. Y le voy a dar la palabra general para que sea él quien nos presente ese gran invitado. Sí, no sin antes, entonces, decir lo que siempre digo, un saludo muy dominicanista, muy leonelista, muy pueblista para toda la audiencia de este espacio. Bueno, invocación o evocación. Hablando de nuestro invitado. Sí. Las dos cosas, invocación y evocación. Porque estamos hablando de un aborigen de la gloria. Un aborigen de la gloria. Estamos hablando de, a despecho de los padrastros de la patria, que tenemos de nuestros padrastros, estamos hablando del padre de la patria. Ese es nuestro invitado de hoy. Invocación y evocación para Juan Pablo Duarte. Así es. Juan Pablo Duarte y Díez. Y entonces, yo creo que sobra la motivación del mismo, pero nosotros vamos a hablar un Duarte más allá del efeméride. Porque en 2 días, y es bueno que la gente lo sepa, para tener un espacio de reflexión absoluta. Cuando hablo de absoluta, estoy hablando en las motivaciones. Se cumplen 150 años de la muerte del padre de la patria, don Juan Pablo Duarte. Me cuesta decir de la muerte, porque Juan Pablo Duarte no está muerto, está vivo. Es más, Juan Pablo Duarte es un referente obligado, permanente. Es más, Juan Pablo Duarte es un arma. ¿Un arma para quién? Un arma para todo el mundo, sobre todo para el ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Y eso nos lleva precisamente a la motivación a las motivaciones del programa, que son muchas, y la invocación y evocación de este invitado tan especial, pero también es un momento obligado, porque el Duarte que vamos a mencionar es el Duarte político. Y hay gente
en sus hogares, en sus oficinas, aún los que están de asueto, que se rasgarán la ropa al mencionar al Duarte político. Hay gente, y eso se trata de la tradición, que han tratado de desligar a Duarte, con lo único que en Duarte no se puede desligar, porque Duarte ante todo fue un político. Así es. Fue un político. Pero entonces nos metemos ahí inmediatamente en el tema, pero ¿qué político? ¿A qué político se refiere el asunto? Al que él mismo dijo en una ocasión, dijo que la política era la más noble de las ocupaciones humanas. ¿Y tú sabes por qué? Dice él eso, y tiene una razón tremenda, porque es la única que es capaz, la única actividad que es capaz, bien pensada, bien dirigida, bien ejercida, de cambiar la suerte de las personas. De toda una nación. Y la suerte sobre todo de la gente. Y entonces, y por lo general, y comenzar con ese Duarte, que con la visión de crear una república independiente, soberana, libre, y hacer todo ese movimiento, es algo que es loable para esta figura emblemática. Y comenzando por ahí, todo el mundo, al padre de la patria, pero es el fundador del Estado Dominicano, de la República Dominicana. Fueron sus ideas y su acción lo que hicieron que surgiera este país. Oye lo que te estoy diciendo, este país que parece una contradicción en este ardiente rincón del mediodía. Y ahí me fui a poesía, porque Duarte era poeta también, y además se le puede llamar el gran poeta de la nacionalidad. La nacionalidad. Bueno, y entonces, yo creo que a propósito, ya vuelvo y te repito, no de la efeméride, de que hay que mencionar a Juan Pablo Duarte, a ese Duarte político, que se nos ha pintado con premeditación y alevosía, como un personaje neutral, sí, apolítico. Así es. Porque el Duarte del que vamos a hablar aquí es un Duarte que no le conviene a ciertos sectores, ni la evocación ni la invocación. Era preferible tenerlo ahí en el gabinete, en el cenáculo de las ideas. Santificarlo y hacerle una figura inalcanzable. Que por cierto, eso ha ido rompiéndose. Ese Duarte del gabinete. Y quiero sacarle su comida aparte al doctor Wilson Gómez, que no solamente lo ha sacado el Instituto Duartiano del gabinete, sino que lo ha puesto a caminar con nosotros. Lo ha sacado porque ese es otro problema. Sí. El Duarte que nosotros necesitamos, el Duarte de carne y hueso. Yo escuché una conferencia suya una vez, que tuve el honor de acompañarlo en un liceo, y realmente la visión que usted le daba a los estudiantes de aplatanar el Duarte, o sea, bajar el Duarte donde lo tenemos puesto, sí, como algo, como un ideal muy inalcanzable. Y usted le decía a los estudiantes, Duarte son ustedes. Claro. Duarte son ustedes, o sea, como usted dice, carne y hueso. Sí, además, que ese Duarte impoluto, idealizado, no nos sirve para nada. Exacto. El destino de los Zeus, los Próceres y los Martes es que se parezcan a nosotros, que tengan virtudes que no tenemos nosotros y que debemos alcanzar. Pero si Duarte y los héroes sirven para la vida sin tiempo del ejemplo, si no podemos ser igual que él, entonces no vale la pena. No vale la pena. Exacto. Y entonces ahí es que está el secreto. Y qué bueno que tú mencionaste eso, lo de la conferencia. Una conferencia que yo he dado en todo el país muchas veces. Bueno, por eso no es un tema, porque me podría afectar el ego y la vanidad. Pero lo más importante es que hubo unos muchachos, unos estudiantes, que me dieron una lección a mí. Me dieron una lección, y que no recuerdo bien, y sobre todo que los sureños son muy celosos de su región. Yo creo que fue en Neiva, en el liceo de Neiva o en un liceo de Duvergé. No estoy seguro. Por lo tanto,
No, pero me dieron una lección. Y la lección es este programa, porque eso fue hace unos años, en medio de esos debates que había políticos, porque ese es el problema, que es que la política es el pasatiempo número uno del dominicano, como dirían en un anglicismo, el hobby fundamental del dominicano y su inclinación. Y entonces en esa época había muchos temas en debate, y ya fuera el profesor, no recuerdo el nombre, pero un gran profesor, o iniciativa de esos estudiantes, la lección que me dieron fue que en vez de hacer lo que siempre se hace, en una época que estaba desde hace tiempo en la educación dominicana, se usaba mucho en la visita de los inspectores, etcétera, de enseñanza, la poesía coreada. Y entonces hice una función de poesía coreada. Yo pensaba que era de eso, la misma, ¿verdad? Con un autor fundamentalmente del sur, un poema de Héctor J. Díaz. No fue eso. Sino fue un montaje de en base al ideario de Duarte, a la voz de Duarte. Entonces, darle solución a los problemas nacionales. Y eso encierra este programa. Y fue una lección para mí. Genial. Y entonces iba frases como cosas de ese momento que decían: hasta que no se castigue a los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. Ante una cosa que ellos exponían, esa era la respuesta. Con el asunto, toda la problemática nacional estaba o tenía respuesta en las frases de Duarte. El país tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hunda la isla. Cosas como en los dilemas. Bueno, y entonces de eso se trata, Francisco. Mira, en la época que yo no podía ni debía hacer política, este es un país que ha vivido permanentemente en una crisis. Producto de nuestra inestabilidad, primero, ya no es así, institucional, nuestro desequilibrio institucional, la no observancia de la Constitución y de las leyes. Bueno, entonces, yo en ocasiones, ante esa crisis, hemos vivido de crisis en crisis, desde la fundación de la República, y yo me atrevería a decir que desde antes. Yo entonces me iba al baluarte. Quiero explicarlo. El baluarte se llamaba donde estuvieron enterrados los padres de la patria primero. Se le llama el altar de la patria. Y después se hizo el gran mausoleo. Bueno, yo iba ahí en silencio, en una acción reflexiva. Yo me iba a quejar con los patricios, no había nadie de quien quejarse, y yo me iba a ir a quejarme ante ellos. Primero en silencio, después lo llegué a hacer hasta públicamente, a darle mi queja a los durmientes, a darle mi queja al padre de la patria. Y entonces le puedo decir que encontré en el ideario de Duarte, en el pensamiento vivo de Duarte, en el Juan Pablo Duarte, sino las soluciones, el camino para resolverle. Y tú sabes, más allá de la truculencia, de la violencia, yo digo que la violencia siempre es execrable, lo único que justifica la violencia es la lucha por la libertad, bueno, pero la violencia siempre es execrable. Pero eso toma forma dramática, esa acción metahistórica a la que me estoy refiriendo, cobra singular de darle y donde los padres de la patria, como un niño crecido, va donde su papá a darle la queja, ¿verdad? A darle la queja de los vecinos o de la maestra o de lo que sea. Entonces, esa acción de ir a quejarse allá, que hay que convertirla en acción política, porque ese es el asunto. En democracia, la única forma de solucionar esos problemas
como lo que está viviendo la sociedad dominicana en el Hoy día en de día, hoy en día, es precisamente, no es con ningún otro artificio, es precisamente buscando ese referente, no a quejarnos ante él, sino a hacer viva la acción ciudadana Sí. de hacer política, porque la política es lo único que es capaz de cambiar la suerte de las personas, tal y como decía Juan Pablo Duarte. Así es. Y yo llegué a pensar, no, y lo accioné y lo escribí. Mira, cada vez que un presidente de la República va a dar su rendición de cuentas, yo creo que la noche anterior debe meterse en Duarte, meditar en Duarte, hacer lo mismo que hay que hacer de Juan Pablo Duarte en los 150 años, no de su muerte, sino de su glorificación. Así es. De su entrada a la vida sin tiempo del ejemplo. Y entonces oír esa voz como referente. Hay varios capítulos del Padre de la Patria que realmente llaman mucho, poderosamente la atención, y es cuando a él, de hecho, le proponen que sea presidente de la República. Un grupo de seguidores y gente que admiraba a Duarte le decía que sea el presidente de la República. ¿Qué pasó ahí justamente cuando Duarte respondió a eso? Qué buena tu pregunta, aunque no estaba en el ideograma, pero qué buena. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es el primer ejemplo cívico de Duarte. Es el primer ejemplo cívico. Estamos hablando de que el padre de la patria fue muchas cosas, pero todo lo que fue el padre de la patria fue para hacer su revolución independentista, todo. Y entre ellos fue militar también, fue militar. No solamente del servicio militar obligatorio, sino que hizo carrera como Cabo Furriel para la revolución. Entonces, no podemos decir que Duarte tenía vocación militar, pero era necesario, porque Duarte nunca pensó que esto se podía hacer por la buena. O sea, que la independencia siempre pensó, se podía, sí, claro que sí. Era, bueno. Defender la patria era tomar las armas. Sí, lo más importante es esa vocación cívica. Se ha discutido y se sigue discutiendo de que Duarte nunca quiso ser presidente de la República. Y yo digo que esa es una mentira, acondicionada a lo que vendría mucho después, y después de su ausencia, ¿verdad? O sea, eliminar esa postura cívica, ciudadana, como opción a la presidencia, de opción de echarle mano a la ñoña, ¿verdad? Bueno, y entonces, la verdad es que Duarte sí quería ser presidente de la República. Teniendo en cuenta que Duarte fue el que dio el primer golpe de Estado de la República, y ese es el ejemplo. Así es. Para espantar, para desalojar a los proteccionistas, anexionistas y los que no creían en la independencia pura de la Junta Central Gubernativa. Y que querían borrar nuestra cultura. Pero él ahí pudo ser el presidente, o se le ofreció la presidencia, o él mismo podía optar por ella, de la Junta, de la presidencia de la Junta Central Gubernativa. Y Duarte, ahí viene el ejemplo, que quería ser presidente, pero él quería ser presidente por voto. Entonces, democrático. Democráticamente. Y se va al norte, podríamos decir, diciendo un símil, hacer campaña para obtener esos votos. Hasta que en julio, en este mes, ocurrió el contragolpe, ¿verdad?, del general Pedro Santana, y entonces fue hecho preso allá, y tuvo al punto de ser fusilado. Lo salvó el financista de la independencia, un judío que se llamaba Abraham Cohen, ¿verdad? Que puso inclusive los fondos para que no había, a decir de Santana en ese momento, para sacarlo del país, y él lo saca, Abraham Cohen, y salva a Duarte y la mayoría de sus adeptos. Bueno, y en ese sentido hay que decir también que el momento que está viviendo la República Dominicana en la actualidad, una crisis que yo he bautizado como crisis de gestión pública, y voy a poner un dato importante.
dicho por los mismos que entrevistaron al presidente de la República que en el día de ayer, hablando de la situación. Interesante, porque déjame decirte una cosa, el que se excusa, se acusa. Y no es verdad, mi querido amigo, que ese, como ustedes le llaman, ese palo periodístico, fue fruto del cumpleaños del presidente. Eso es una articulación sabia, pero que hay un problema. Hay muchos problemas. Y yo le llamo gestión pública, porque no hay un problema determinante. Hay muchos problemas sobre el tapete. Es más, hay más problemas sobre el tapete que la oposición tenga capacidad de enfrentar, sino que la oposición lo que hace es que más allá de la cronología del problema, entonces hace un asunto de prioridades, que no son las prioridades de los partidos. En mi caso no son las prioridades de mi partido, son las prioridades de las calamidades que está sufriendo la población. Así es. Y entonces, en ese sentido, surge eso mismo. Mira, hubo un productor de televisión muy famoso, el maestro, puedo decir el nombre aquí, el maestro Julio Jacín, don Julio Jacín, que él habla de eso. Él habla de eso, es que todos los días, se suman al rosario de calamidades, nuevas calamidades. Sí, son nuevas situaciones. Nuevas situaciones, ¿verdad? Sí. General, vamos a hacer una primera pausa y retornamos nuevamente. Ya regresamos. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación.
El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bueno, retornamos en el análisis de Soto Jiménez por aquí por Cinevisión, Canal 19. Siempre un honor el que usted esté con nosotros y tenemos, como habíamos dicho al inicio del programa, uno de los mejores invitados, que es el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. General, hay un momento histórico en el proceso restaurador de la República donde Duarte retorna al país. ¿Cómo reciben a Duarte en ese momento? Sí, pero no sin antes decirte, jugando con la idea anterior, Duarte para nosotros, y es la motivación, no es un invitado, es un invitado que debe ser huésped permanente en la conciencia nacional, pero no para guardarlo ahí con el ánimo de la museografía, ¿verdad? Donde las cosas se ponen viejas. Es la juventud permanente de Duarte, y eso es uno de los detalles que debemos tocar, porque eso parece ser en la vida partidaria uno de los dilemas. Hay que recordar a Duarte, la observación que hace Duarte de la juventud. Dice, dulce esperanza de la patria mía. Y siguiendo ese pensamiento, hay que colegir que él mismo, a la revolución independentista, le llamaban la revolución de los muchachos, por su edad. Bueno, y entonces, ese tema, ¿cómo se maneja en la sinergia de Duarte? Naturalmente, que sin violentar la edad que representa y que guía a la juventud, los guías de la juventud, la veteranía, la experiencia, el buen juicio viene de la experiencia y el mal, ¿cómo que dice? El buen juicio viene de la experiencia y la experiencia viene del mal juicio. Y entonces el asunto es ese. Recuérdate de los griegos tenían, sus gobernantes tenían que ser jóvenes, inclusive los reyes por la acción guerrera, pero tenían la gerucia. La gerucia era el consejo de ancianos y no se tomaba ninguna decisión donde no estuvieran avalados por las canas. Y para pertenecer a la gerucia había que tener canas, ¿verdad? Y ahí viene lo que estamos planteando. Y fíjate que una de las cosas más importantes de Juan Pablo Duarte en el movimiento, el 27 de febrero, en la noche más alta de febrero, y eso se ha estudiado poco, que esa juventud expresa en la Trinitaria, ¿verdad?
los que creían en la independencia pura. La independencia se logra con el concurso de los conservadores. Es más, los conservadores, aún a despecho de su... llegan primero a la cita del altar de la patria, ahí en el bastión de San Genaro, primero que los jóvenes, ¿verdad? Y las virtudes de la juventud, lo que significa la juventud, el vigor de la juventud, la decisión de la juventud, la sinergia que impulsa la juventud. Bueno, entonces pasamos a eso, a lo que tú preguntaste, que es interesante y que la gente conoce poco. La gente lo conoce poco. Simplemente a Duarte lo exilaron. No. Un proceso de tratar de borrar a Duarte de la historia. A partir del contragolpe, es un proceso que se fomenta. Y de descrédito a Duarte también. Ahí comenzó la guerra sucia en la política dominicana. La última vez que se habla de Duarte aquí en el país es en noviembre, después que nace la Constitución, ¿verdad? Hay un documento que infamante. Es la última vez que se habla de Duarte realmente en términos públicos, donde se desacredita totalmente al padre de la patria. Pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué se desacredita? ¿Verdad? Se desacredita a Duarte como individuo, elemento peligroso, como elemento subversivo. Porque yo lo digo en tono de... el proceso de Tomás Bobadilla. Don Tomás Bobadilla, el documento de Tomás Bobadilla. Bueno, sabemos que fue él que lo escribió. Y también el arzobispo Porte. El arzobispo Porte también. No, eso fue antes. Hay un problema ya de otro tipo de masonería y de cosas. El problema no es ese. El problema es ¿cómo qué pinta ese documento a Duarte? El último documento público contra Duarte. ¿Qué es lo que se habla? De que es un peligro para la paz pública, que es un individuo subversivo. Si tú lees ese documento, tú llegas a la conclusión de que Juan Pablo Duarte era un elemento fusilable en cualquier gobierno autoritario. Así es. ¿Verdad? Era un peligro. Y yo me atrevo a decirte que por mucho tiempo esas ideas de Duarte vivo y después de muerto, sigue siendo un peligro para ciertos sectores antidemocráticos de la sociedad, ¿verdad? Y eso se alimenta. Y también me llama la atención que Rafael Leonidas Trujillo, que se metió con todo en la República Dominicana, siempre respetó la figura de Duarte, verbigracia lo que fue el centenario de la República, aunque hay gente que dice que por debajo lo criticaba. Porque era satanista, Trujillo, dio connotaciones de eso. Sin embargo, nunca se metió porque Duarte hay que catalogarlo también, yo te dije como arma, como un símbolo que es difícil tocar. Quien resalta, general, la figura de Duarte es Lilis. No, Ulises Heró, Lilis, llamado por otro Lilisier, tampoco agrede a Duarte, no agrede a Duarte en términos reales, ¿verdad? En términos reales. Y además que plantea la dicotomía que existía recuérdate que ¿de qué partido? Ahí venimos la política, ¿no? ¿De qué partido era Lili? Era del Partido Azul, del partido de Gregorio Luperón, ¿verdad? Que era en cierto grado la otra cara de la moneda, pero no tocan a Duarte. ¿Quién hace la gran exaltación de Juan Pablo Duarte en la muerte de Duarte? ¿Quién trae su resto? Es Ulises Heró que lo trae, porque esa es, y ahí comienza de nuevo a surgir la figura de Duarte, lo que tú dijiste en principio. Duarte viene aquí y cuando viene en la restauración, ¿verdad? La gente no lo conoce, lo conocen los viejos veteranos del Partido Liberal, los hijos de sus hijos, las familiares de sus amigos, ¿verdad? Pero no pudieron el propósito de borrar a Duarte de la historia, ni podrán, y está ahí. Fíjate, hay que tomar en cuenta
que en este caso hay que ver muy bien. Yo digo que Duarte es una figura más allá de los libros de texto y los discursos y los tedeum, ¿entiendes? Y la ceremonia. Lo que hay que tomar en cuenta es eso, el Duarte vivo. Así es. El Duarte que está vivo. Y para simplemente exaltar una figura histórica, no. Es que nosotros como sociedad necesitamos el ejemplo vivo, el pensamiento vivo de Duarte para lograr seguir librando nuestros grandes dilemas. En esa época, general, ¿por qué a Duarte se quiso sacar de lo que él creó? ¿Cuál era la intención? La lucha política. La lucha política, porque es que Duarte, recuérdate que Duarte es una figura, la figura más elevada, aunque es una figura nacional. ¿Qué es Duarte? Duarte es una cumbre del pensamiento liberal, ¿verdad? Que le sabía muy mal a los conservadores que él enfrentó, ¿me entiendes? Entonces, ese sigue siendo la lucha. ¿Y cómo tú la puedes gradualizar? En la medida de eso, fíjate qué contradicción, más allá de la vanidad y los egos, de su exaltación. Hay que ver, por ejemplo, ahora viene el 150 aniversario, hay que ver lo que van a hacer. Yo creo que es un momento para hacer una gran apoteosis, sí, así es, de Juan Pablo Duarte. Que los gobernantes han seguido ese proceso. Te voy a poner un ejemplo vivo. Por ejemplo, en el 1976, en el centenario de Duarte, ¿qué hizo Joaquín Balaguer? Primero, inauguró la estatua esa gigante primero en Santiago y después aquí, la de las Américas. Y comenzaron los trabajos de rehabilitación del altar de la patria. Una gran obra. Y fíjate lo que hizo Balaguer, porque ahora tampoco vamos a hacer la apoteosis de Balaguer. Era como dijo Juan Bosch una vez, que era medio chanchullón o marrullero. En esa misma fecha, en el tiempo que salta Duarte, decreta el traslado de los restos de Santana a la capital, al Panteón Nacional, que llevaría a cabo. Eso se efectuó 2 años después, al echarse la paloma cuando le quedaba un mes. Es que se produce. Y Balaguer también tiene un libro del Cristo de la Libertad dedicado a Duarte. Tiene el Cristo de la Libertad. Cristo de la Libertad. Es un libro interesante. Muy interesante. Constituye la pieza de idealización fundamental, de la sacralización de Juan Pablo Duarte. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese libro sale en la era de Trujillo, cuando el déspota entonces es santanista y todo el mundo lo sabe. Y aún así Balaguer se arriesgó. Es una forma muy cubierta y saorí, ¿verdad? De que exaltando a Duarte, el padre de la, también le echa muy delicado y arriesgado eso. Pero hay un libro fundamental que es el Centinela de la Frontera. Centinela de la Frontera es una exaltación no solamente a Duvergé, sino al Partido Liberal en su conjunto, ¿verdad? Al Partido Liberal, y además una condena terrible al santanismo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo tipo que llevó los restos. Sí, exactamente. Sí. Duarte representa la ética, la democracia, el arrojo, como usted bien lo señala. Y para mí también, como lo entienden muchísimos de nosotros los dominicanos, Duarte tiene algo que ejemplifica y que de todos los dominicanos deberíamos hacerlo, que es el amor por la patria. Sí. Ese amor que llevó hasta su familia a la quiebra económica, sí, y al conflicto social. Sin frontera. Una vez, en uno de los pensamientos de Duarte dice, después de tantas calamidades e infortunios que él pasó
por ese amor que tú dices. Sumamente, Duarte era un personaje, entre comillas, sumamente testarudo, sobre todo con sus ideas y su pundonor. Y resulta que se le plantea, ¿verdad?, ante ese rosario de calamidades, y él dice que el último día que dejará de pensar en la patria sea el día de su muerte. Y yo pienso que ni aún así, porque yo te dije ahorita que el pensamiento de Duarte, le llamé primero origen de la gloria, el dominicano de gloria más pura, ¿verdad? Una gloria autóctona, superior a muchos de los libertadores de América Latina y de otras partes del mundo. Y ahí está la perseverancia, esa vocación, por eso se justifica el título de Balaguer, crística, ¿verdad?, del sacrificio, porque, mira, Duarte tiene una virtud, que Duarte, que no son la misma cosa, Duarte es héroe, prócer y mártir al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No, antes de la pausa. Regularmente, lo de héroe proviene de la acción militar. Lo segundo viene las ideas. El prócer es prócer por sus ideas, por la calidad de su pensamiento, que tiene que estar de acuerdo a los intereses nacionales, porque usted puede pensar muy bien o pensar, ser un genio, pero si eso no beneficia al interés colectivo y nacional, no vale de nada. Y el otro, el mártir. La gente se cree que mártir solamente son los que mueren por sus ideas y por sus acciones. No, mártir es el que sufre también esas calamidades, el que tiene que sufrir. Duarte pasó de todo. Así es. Por el amor a la patria dominicana. Sí. Segundo corte y ya retornamos nuevamente. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser.
El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Retornamos nuevamente aquí en los análisis del general Soto Jiménez. Gracias por la sintonía. Y bueno, en los minutos que nos queda ya, general, cerramos con un poquito del invitado de hoy, que es nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que yo le decía fuera de cámara que Duarte se puede hacer 3 o 4 programas y todos serían interesantes, porque es una figura emblemática de nuestra nación, nacionalista, un hombre que lo dio todo por este país. No, lo más importante sería no solamente 2 o 3 programas, sino que en todos los programas haya por lo menos una mención del fundador de la República. Así es. Bueno, y entonces, déjame decirte que yo te decía en ese paralelismo, cómo Duarte puede ser la guía de nuestro comportamiento político, del comportamiento político general. Uh-huh. Mira, hay una frase de Duarte que a mí me obsesiona, porque Duarte habla de la lucha política de los partidos. Él habla y dice que es algo importante para la democracia. No, para la democracia. Él no usó nunca esa palabra. Ok. ¿Verdad? De eso también hay una investigación histórica importante. Pero entonces, él hace así y dice que entiende lo que es esa lucha de los partidos, pero él dice que esa lucha de los partidos hay que tener cuidado si lo que en esa búsqueda que produce esa lucha no está el interés nacional, el interés de la mayoría. Eso es democracia pura, aunque no la mencione. ¿Verdad? Pero dice que en esa lucha, si alguno de los partidos agrede el interés nacional, agrede o no está en favor del interés nacional, entonces tiene que ser declarado, ¿verdad?, un enemigo de lesa patria. Es reo de lesa patria, ¿verdad? Toda la acción política para Duarte tiene que estar orientado al interés colectivo, al interés nacional. Yo te digo a ti, eso tiene una actualidad permanente. ¿Me entiendes? Y claro, porque hay otra cosa que también la gente no conoce, que hay que mencionar. Tú sabes que Duarte es el padre
del poder, del llamado poder municipal. Esa no la sabía. Sí, Duarte tiene, es poco conocido, un anteproyecto de constitución. Y ahí él proclama y establece en ese proyecto constitucional que el otro poder del Estado, los poderes del Estado son tres: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y él agrega el poder municipal. ¿Verdad? O sea que fíjate la visión de Juan Pablo Duarte, que es uno de los puntos que cada vez concita mayor interés. Y yo creo que es un aspecto ahora clave para la lucha electoral. Sí. ¿Verdad? Y entonces, y de eso se ha hablado mucho, y se sigue hablando, y se sigue discutiendo, pero es el primero que visualiza ese aspecto. Por eso que yo te quiero recalcar que Duarte es vital para guiar la acción del nuevo gestor político, del gestor político por excelencia. Ahora, el gestor político por excelencia, ¿cuál es? Es el ciudadano, consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Y entonces, cuando esos derechos de alguna forma se sienten lesionados, garantizados después de haber luchado mucho en la historia contemporánea, entonces hay esas erupciones de inconformidad y de lucha popular, porque esa es una de las virtudes del pueblo dominicano, que siempre hay que tomar en cuenta, y los gobernantes tienen que tomarlo en cuenta. El pueblo dominicano, por cultura, es un pueblo fundamentalmente rebelde. Históricamente rebelde. Históricamente rebelde desde siempre. Así es. O sea que no acepta las cosas, aun aquellas que se someten por la violencia. Aguanta, él aguanta, el pueblo aguanta, pero hay un momento que ya... El pueblo dominicano tiene la piel dura para el recuerdo. Aquí yo siempre digo que nosotros nos encanta, es malo tropezar dos veces con la misma piedra. A nosotros nos encanta tropezar permanentemente con la misma piedra. Y tengo la sospecha de que cuando no aparecen piedras en el camino, nosotros mismos la ponemos para tropezar en virtud de intereses que no son los mejores para la República. ¿Ya? Bueno, general, el tiempo dice ya, lamentablemente como gran tirano que es, que nunca se detiene. Hemos terminado en el día de hoy este gran programa dedicado al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y yo le insto a la juventud, no solamente a la juventud, a todos los dominicanos de cualquier edad, a indagar sobre la vida de Juan Pablo Duarte. Si hoy en día es mucho más fácil, con este aparatito, usted se sienta y busca y lee, hay libros gratis, de hecho, en YouTube hay dramatizaciones que se han hecho, animaciones se han hecho muy bien. Busque la vida de Duarte y usted entenderá de por qué nosotros debemos tener una conciencia ciudadana sobre este gran país. Sí, bueno, muy buenas tus palabras de despedida. Y yo quiero cerrar con una reflexión sobre una frase que se dice mucho. Se dice que permanentemente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y eso es una media verdad. Porque yo creo en la sinergia de la historia y de la política, que las cosas malas de la historia no deben repetirse jamás, pero las cosas buenas. Sí. No solamente hay que repetirlas, sino mejorarlas. Así es. Bueno, señores, nos vemos nuevamente el próximo lunes con el análisis de General Soto Jiménez por Qué Día con Eddie Bueno. Gracias a ustedes por su atención.